Buenas tardes, Buenas bienvenidas tardes. y bienvenidos a, a esta conferencia de hoy, que es del proyecto Conecta Cultura. Y hoy tenemos el tema Convivencia con y entre migrantes, construyendo proyecto de vida. Gracias a Pablo Kaplun, que nos va a acompañar con esta conferencia. Y bueno, les voy a contar un poquito también antes sobre la fundación. Para aquellos que es la primera vez que están aquí o que vayáis a ver esta grabación, los que vayáis a ver esta grabación, buenos días, buenas tardes a la hora que la veáis. La Fundación Torres y Prada se dedica a promover lo que son espacios de reflexión en torno a la convivencia armónica y uno de lo que es conectar diferentes culturas en nuestra sociedad. Bueno, les voy a contar un poquito sobre Pablo Kaplun. Es un educador comunitario con una amplia experiencia en elaboración de proyectos y también con una amplia experiencia en trabajo con comunidades en América Latina. Pablo viene de Venezuela y también ha vivido en Uruguay y actualmente vive en España. Agradecemos mucho a Pablo porque además tiene un enfoque que centra lo que es conocer e intercambiar con las personas lo que son los mensajes con una comunicación transformadora y difusiva en las cuales se pueda promover lo que es la convivencia. Pablo es socio de Sodepaz, una organización española dedicada a la cooperación internacional y la solidaridad entre los pueblos. Su participación en Sodepaz refleja el compromiso con las causas sociales y su enfoque en la comunicación como una herramienta para la justicia y la equidad. A través de su trabajo también Pablo continúa promoviendo la comunicación que va más allá de una simple transmisión de información, buscando siempre el diálogo y la participación y la transformación social. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí esta tarde. Te agradezco mucho realmente el cariño, la apertura y de dedicarnos este tiempito para llevarnos a la reflexión sobre este tema que es tan importante. Así que te doy el espacio. Primero te contaré un poquito que Pablo va a hablar sobre el tema, va a hacer la exposición y luego vamos a ir construyendo entre todos y todas este espacio con preguntas, ¿vale? Bienvenido, Pablo. Muchas Bueno, gracias. gracias. Muchas gracias a ti, Norma. Muchas gracias a la Fundación Torres y Prada. Es una oportunidad muy especial para mí que me hayan invitado a acompañarlos hoy y a decir algunas palabras locas que a veces digo. Bueno, no sé cuánto público tenemos en este momento para saber, somos cuatro o cinco, algo así, ¿no? Bueno, bien, vamos a entrar, yo creo que de lleno para que podamos compartir un rato y que no se nos vaya el tiempo en puros tecnicismos. Bueno, yo pertenezco a la asociación Movimiento Ser y soy, como bien explicó Norma, soy nacido en Uruguay, criado en Uruguay, hasta los 17 años. Luego sufro un destierro hacia Venezuela, con el tiempo se va a convertir en mi patria adoptiva. Vivo allí 41 años y luego tengo que volver a emigrar ahora para España. Y a su vez soy hijo de inmigrantes, entonces es como una condición permanente que todo el tiempo estoy como mudándome de sitio, ¿no? Este, bueno, para presentarme, ya lo dijo Norma, soy un educador comunitario, un educador social, y tengo experiencia de trabajo con la población migrante venezolana en España. eh, es una comunidad a la que me debo. Tanto es así que yo vivo en Vallecas, viví hasta hace pocos días en Vallecas, me tuve que mudar ahora, yo sigo muy vinculado a Vallecas, y que escribí un artículo que se llama Venezuela se escribe con V de Vallecas, ¿no? Este, porque en esa comunidad Vallecas se calcula que hay unos 10.000 venezolanos ya viviendo allí, ¿no? Una cantidad que va en crecimiento además. Bueno, eh, eh, trabajo lo ambiental con criterios de derechos humanos y allí, digamos,
me veo, por supuesto, muy vinculado a los ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Soy geógrafo y educador. Tal vez por ser geógrafo, me paso la vida entera de un lugar a otro, como que buscando cómo enraizarme. Y sin embargo, siempre debo volver a mudarme. ¿Mm? Perdón. Este, Migrar no es solo cambiar de lugar, es reconstruir la vida, ¿sí? Es empezar de nuevo cada vez. Y al principio bueno, yo por lo menos viví bloqueos muy terribles en cada una de las fases, de las veces que me tocó emigrar. Y por el tiempo se fue dando una forma de, de construir mi vida en el lugar en el que estaba. Y ha sido lo mejor cuando ha podido ser eso, ¿no? La convivencia no es automática, se construye con esfuerzo y empatía. El proyecto de vida no es un proyecto individual, es colectivo y contextual. Bueno, eso me importa hacerlo notar, ¿no? De que el proyecto de vida de uno no puede ser de uno por uno, sino de uno hacia los demás y con los demás. Si no, olvídate, el proyecto de vida no va a existir. Luego, una cosa que a mí me importa muchísimo es lo que tenga que ver con la tolerancia. Me ha tocado vivir en democracias y me ha tocado vivir la caída de democracias, y en todo eso ha sido para mí experiencias muy traumáticas, y la verdad es que me, me importa eh, compartir, me importa convivir en función de que todos tengamos derechos, ¿no? Quizás una de las cosas más fuertes para mí en la vida ha sido el tenerme que callar la boca más de una vez por culpa de vivir en dictaduras. Y la España de hoy me permite hablar con tranquilidad y me da la libertad de expresión, cosa que para mí es un bien supremo. ¿Sí? Este, bueno, si nosotros nos ponemos a los objetivos de desarrollo sostenible como horizonte, podríamos decir que estamos aludiendo a, eh, al ODS 3, ¿no? Y al ODS 10, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con reducción de desigualdades, integración, integración real, no asistencialismo, ¿no? Bueno, en todo eso yo he participado más también en lo que tiene que ver con construcción de políticas públicas inclusivas. Por eso tratamos de ver ese horizonte que nos lleve a igualarnos, a lograr reducir las desigualdades. Bueno, mi historia personal han pasado muchas cosas. Por un lado, mientras viví en Venezuela durante muchos años, eh, 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 ayudé a crear radios escolares, ¿no? Y se hizo famoso en toda Venezuela un programa que yo conocía que se llamaba Un Rato en Paz, donde en realidad yo era acompañante de niños. Un Rato en Paz porque participamos por ambiente sano, por eso la paz está con mayúscula aquí. Y en esa experiencia eh, fue que me fui dando cuenta que había cosas que debía cambiar para poder darle un sentido a mi vida misma, ¿no? Entonces, en ese ir y venir se construyó la idea de que la relación con los alumnos que participaban en este espacio radial, que digo que había con niños, me di cuenta que educar era una forma de intentar armonizar. Y además aprendí, sobre todo, me hicieron entender que el que enseña es el que más aprende, ¿no? Uno en función de educador, de profesor, al final aprende más que los propios educandos, ¿no? Esa es la realidad que yo siento que te da la vida. Luego, tuve la oportunidad de crear junto a otros compañeros lo que se llamó la Geografía Viva, una asociación que tiene unos 38 años en Venezuela, haciendo geografía viva, ¿cómo les puedo explicar? Haciendo eh, que todos nos sintamos como identificados con espacios, y que nos preocupemos porque todos nos veamos reflejados en los mapas participativos, en los mapas de participación. Bueno, así como pude crear geografía viva en un tiempo, que un tiempo que yo era muy rebelde, digamos, porque se hablaba de una geografía viva, había otros que tenían que representar una geografía muerta, y llegando a España
se nos ocurrió crear una especie de embajada de geografía viva, la ONG que habíamos creado en Venezuela, aquí en España, llamada Movimiento SER. Movimiento SER, ¿por qué? Porque es sinergia, experimentación, reinvención. Además, en la constancia mía que es comunicar, porque yo me veo en radio, también coordino una columna sobre educación ambiental en el periódico El Nacional de Venezuela. Todo eso son historias que me inspiran para mi actuar. Eh, yo lo que insisto, mi principal preocupación es que todos tengamos voz, que todos podamos hablar, que todos nos escuchemos y que construyamos a partir de allí una, eh, una posibilidad de todos participar. Eh, Complicado con la geografía viva, me dediqué a hacer muchos mapeos participativos, a crear, participar en teatro social, círculos de palabra. Eh, Luego, además, me tocó trabajar en bibliotecas. Y cuando trabajaba en bibliotecas empezamos a hablar de los libros vivientes. Los libros vivientes son aquellos personajes de la comunidad que son verdaderos libros ambulantes. Y ahí los dimos un protagonismo principal y los volvimos en un centro de que fue de vida durante varios años, como digo, estuve vinculado a las bibliotecas en Venezuela en particular. Este, Me tocó también dar clases en la universidad y hoy en día me enorgullezco de pertenecer a la Comisión Antirrumores del barrio de Vallecas, del barrio de Vallecas. Sí, esa Comisión Antirrumores se dedica fundamentalmente a tratar de desmitificar cosas que se creen sobre los extranjeros, que se piensan sobre los extranjeros, porque son retos persistentes la xenofobia, los discursos de odio, las barreras de acceso a la salud, a la educación y al empleo, y todo eso requiere una mayor voluntad política y también presupuestaria. Ven allí, ya vieron el lema con todas las voces que acabo de mostrar, mi vínculo con las radios comunitarias, que allí está expresado, y de esa experiencia de verme obligado a emigrar, de verme en el privilegio de compartir con otras culturas, empecé a aprender que la escucha activa y el reconocimiento del otro eran las claves para poder realmente alcanzar una convivencia armónica, que es lo que plantea esta fundación, que es lo que se plantea hoy en día de tratar de lograr, y es un reto muy difícil, un reto sumamente difícil. En ese contexto, participo hoy en día en encuentros interculturales, en Vallecas hemos organizado ya varios, y la Comisión Antirrumores que mencionaba se dedica fundamentalmente a desmitificar los rumores que sobre los inmigrantes existen, ¿no? Y que suelen ser una pesada carga para cada uno de los inmigrantes que le toca vivir ese proceso. Eh, bueno, eh, ya como cierre de mi pequeña intervención, porque yo quise hablar corto para que después hubiera posibilidad de preguntar, de idas y venidas, yo debo decir que la convivencia no es un ideal, es un proceso posible, ¿no? Se puede llegar a convivir, se puede llegar a compartir, como digo, en forma igualitaria. Eh, para construir proyectos de vida hay que partir desde lo cotidiano, hay que partir bueno, yo con Norma tuve la oportunidad de participar, por ejemplo, en la Fundación CIFE, en unos cursos que se hacían allí, y que fue una experiencia justamente de aprender a escuchar a los otros, aprender a tomarse en cuenta. Y bueno, lo que quiero remarcar, sobre todo hoy, son esos valores que para mí son fundamentales en los que quiero insistir. Aparte de que me importa mucho el ambiente, porque soy geógrafo y todo eso, fundamentalmente me importa más la democracia, el derecho a decir las cosas, el derecho a ser escuchado, el saber escuchar, el respetar al otro. Y creo que esas son claves para lograr una convivencia armónica. Esto es un poco lo que yo quería decirles, poner sobre la mesa, compartir, porque creo que es en la medida en que nos escuchamos los unos a los otros, en la medida que nos respetamos los unos a los otros y que podemos entender que vivimos en un mundo de inmigración,
porque lamentablemente hay conflictos humanos muy perversos, reiterados. Eh, Esto hace que, que sea necesaria el- la posibilidad de escucharnos los unos a los otros, de entendernos los unos con los otros y entendernos que es entre culturas diferentes y en función de que somos diferentes que nos vamos a poder encontrar en la igualdad. No sé si eh, ese trabalenguas que acabo de hacer se entendió, espero que sí, pero digo, como expresaba, es escucharnos los unos a los otros, entendernos los unos con los otros, entender que es entre diferentes que se logra la riqueza humana. Y bueno, y en un mundo muy convulsionado, yo sigo levantando como fundamental, como valor fundamental, la democracia, la libertad de expresión y el poderse escuchar los unos a los otros. Esto es todo lo que quiero decir por ahora y abro un compás allí para que podamos preguntarnos, podamos intercambiar y entonces podamos así tener un rato de compartir, de escucharlos a ustedes para yo tratar de responder en la medida que se pueda. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Realmente ya te escuché, tuve la oportunidad de escucharte un poco sobre tu proceso y tu experiencia además también. Y ahora también entiendo un poquito más de dónde viene todo ese movimiento y ese, bueno, eh, todo este cariño y también esta apertura que tienes, Pablo. Em, Vamos, no sé si es que alguien quiere abrir el micrófono y hacer una pregunta, si alguien tiene alguna pregunta y si no, yo, hay una pregunta, vale. Si no, iba a decir que bueno, yo me pongo de segunda que también quiero lanzar algo sobre la mesa. Dale, José Antonio, que sé que eres tú el que ha levantado la mano. Bueno, muchas gracias, Pablo, por esta introducción que creo que hace un resumen realmente fantástico de tu propia historia y de que realmente es la historia de muchos. Posiblemente de muchos de los que estamos aquí somos parte de una migración anterior. Lo que pasa es que como solamente tenemos un espacio temporal a lo mejor de 50, 40 años, pues no nos pensamos que nuestras raíces son aquí en esta tierra. Eh, la canción que poníamos al principio, que tú, ha habido un momento que decías, los españoles emigraron al otro lado y ahora estamos haciendo al revés, ¿no? Bueno, efectivamente, yo creo que no hay español, y me considero uno de ellos, que tengo familia que emigró a México y que no, bueno, pues ya se han quedado allí, la segunda generación, y bueno, es lo normal. La pregunta la tengo, es algo que estoy constantemente dando vueltas en mi cabeza y no soy capaz de darme una solución a mí mismo. Eh, por lo menos en el entorno que estoy viviendo ahora en España voy a decir, los últimos 2 años o 3, eh, me, me surge la pregunta, ¿las ideologías realmente están cerradas o abiertas a escucharse en este momento? Bueno, Creo que ha habido momentos en la democracia española cuando se hizo la Constitución, hubo una escucha. Yo ahora no sé si eso, ¿cómo lo ves tú después de toda esa historia que nos has contado? bueno, qué buena pregunta. Gracias, José Antonio, por esa pregunta. Yo Pablo, estoy, sí, perdona, antes perdón, que contestes, sí, sí, ¿qué no, te parece si dejas de compartir? Así claro, nos vemos más. claro, Sí, muchas gracias. sí, Sí, perdona. claro, lógico. Ok, ok. ¿Ya no? ¿O no? Sí, sí. Ah, sí, 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 ok. Sí. Muy bien. Sí, con todo gusto. Ahora sí, escucho. Eh, Respondo entonces a la pregunta. Bueno, yo estoy, la verdad que preocupado por España, porque me parece que no es un momento que los sectores estén escuchando ni respetando. Creo que muchas veces cuando estamos en democracia no sabemos el enorme tesoro que tenemos entre manos y nos dedicamos a arruinarla
muchas veces con mucha estupidez. Lamentablemente los seres humanos solemos hacer las cosas con una cuota de estupidez y creo que España está viviendo un momento difícil en ese sentido. Yo, la verdad, amo este país, me parece un país encantador, me parece una gente encantadora, pero entre los políticos, lamentablemente, cada vez más se está produciendo un enconamiento, un encono, y eso ya lo viví otras veces en mi vida, como explicaba antes, son los síntomas que van llevando un deterioro y que a partir de allí se suelen vivir dictaduras o regímenes autoritarios, como me tocó vivir, como expliqué, tanto en Uruguay como en Venezuela. Me tocó vivir la imposición de regímenes autoritarios. Y creo que eso parte justamente del no saber del enorme tesoro que es vivir en una democracia. No sé si con eso te contesté la pregunta, José Antonio. Sí, sí, muchas gracias, porque es importante a una persona con la experiencia que has tenido tú en dos países y espero que no se produzca en un tercero. Gracias. Sí. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Hay alguna otra mano? Porque yo sí quería preguntar, a ver, em, que desde tu vivencia, Pablo, desde tu experiencia también, porque has trabajado con, vamos, con en diferentes lugares geográficos y con diferentes culturas también. em, ¿Cómo se construye el proyecto de vida? ¿Cómo es el proyecto de vida como migrante, ¿no? O sea, ¿qué clave es importante para Qué este proceso? importante me estás preguntando. Gracias, Norma, por esa pregunta. Mira, construir proyecto de vida es una cosa que te tiene que importar, es hacer algo que te guste, que le pongas tanta pasión, que lleves a, a contagiar a otros de tu propia razón de ser, ¿no? El proyecto de vida es un poco la razón de ser de uno. Yo pienso que, como lo dije hace un rato, solamente puedes tener proyecto de vida en la medida que estás dispuesto a compartir con otros. Es en el compartir con otros, es en el escuchar a los otros que vas logrando sentirte bien contigo y con los demás, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que así como hablé que la democracia para mí es un tesoro que hay que cuidar, también esta idea de convivir, esta idea de tener un proyecto de vida cuyo proyecto principal sea particularmente ¿cómo te podría decir? Sea el encontrarnos, o sea, que sea más importante para el proyecto de vida la posibilidad de escuchar los unos a los otros, eso sea más importante que tu propia razón de ser. No sé si me queda claro, si dejo clara la respuesta que te estoy dando, ¿no? Este, yo, a veces me dicen que insisto demasiado en esa preocupación, pero realmente cuando he podido estar frente a una radio con niños y escuchando cómo ellos piensan, cuando hay libertad de expresión y se pueden decir lo que consideren, por supuesto, en un marco de respeto, ¿no? Pero que consideren que la posibilidad de hablar y la posibilidad de crecer, yo creo que ahí está explicado mi proyecto de vida, porque lo construí con esos niños de los que hablaba, muchos de ellos también hijos de inmigrantes, porque Venezuela es un país que recibió muchísima inmigración, ¿no? Y en determinado momento, cuestiones históricas, se fue deteriorando su sistema de convivencia y lamentablemente pasamos de ser una sociedad de recién migrantes a convertirnos en una sociedad que expulsó cantidad de gente. Yo creo que en este momento no hay país en el mundo que expulse tanta gente sin tener guerra de por medio como Venezuela, ¿no? Es asombroso como hay ya más de 8 millones de venezolanos dispersos por el mundo, y en ese país no hay guerra. Sin embargo, por alguna razón bastante clara, bastante obvia, todos nos hemos ido de allí, no por quererlo, sino por tenerlo que hacer. No sé si con eso te respondí la pregunta, Norma. Sí, Este, sí, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Em,
No sé si alguien quiere preguntar algo más, porque si no enlazaría con otra pregunta, que es, tú decías de escucharnos y escuchar. Ajá. ¿Cómo se llega a esa escucha? ¿Cómo se llega así? Porque yo creo que hay diferentes, como al final, bueno, un inmigrante es un inmigrante, o sea, pero hay como diferentes tipos o situaciones, vamos a decir, situaciones en las cuales hay algunos que tienen realmente, o sea, una comodidad económica y social y otros que realmente no tienen, o sea, nada. Entonces, me preguntaba cómo estos procesos de escucha, cómo se pueden impulsar o cómo se logra cuando estás, sobre todo cuando estás con muchas carencias, ¿no? Cuando estás en un proceso de migración y con muchas carencias sociales, económicas. Em, sí, ¿cómo Eh, llegamos a este proceso de escucharnos, de escuchar? Mira, evidentemente escuchar con la barriga vacía, escuchar cuando eres objeto de una injusticia, escuchar cuando eres perseguido es muy difícil, ¿no? Por supuesto que para escuchar tienes que tener un mínimo de condición humana, un mínimo de posibilidad humana de ser para ponerte realmente en función de escuchar a otros, porque si no, aunque yo he visto mucha gente, ¿no? Con mucho nivel de tragedia en su vida, con mucho sufrir en su vida, y sin embargo ser generosos, sin embargo ser desprendidos, sin embargo tener la capacidad de escuchar a otros, ¿no? Y eso yo creo que fundamentalmente lo he visto entre gente de origen humilde. Realmente cuando se tiene un origen social alto, una cosa no puede ir con la otra, y creo que justamente en esas sociedades autoritarias donde yo he vivido, ha habido la imposición de un sector sobre otro, y eso se transforma en la negación de escuchar. Entonces, así como te digo que eh, mi proyecto de vida es escuchar a otros y tratar de entenderme con otros, también te digo que, eh, digamos que la vida te va llevando hacia hacia situaciones difíciles donde es admirando a otra gente de tu misma condición, de tu misma condición de migrante, de tu misma condición de perseguido, ¿no? Que te das cuenta que hay gente que sufre más que uno y que sin embargo da mucho más que uno. Y eso es lo que, no sé si con eso te respondí, Norma, la pregunta, pero hay gente que estando en condiciones mucho peores que uno, da mucho más que uno, ciertamente. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Juan, Juan quiere hacer un aporte. Hola, 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 ¿qué Juan. tal? Saludos desde acá a México. Acá son la 1:02. Gracias por mandarme invitación para poder estar con ustedes. Este, Interesante lo que han propuesto y lo que está sobre la mesa desde los temas anteriores y también este. Eh, con el tema que se pone sobre la mesa, sobre el concepto en convivencia, es muy acertado, es demasiado acertado, porque al parecer el fenómeno que tenemos ahorita en América, en Latinoamérica, igual el resto de lo que es el planeta, hablo en México porque estamos viviendo una situación tensa y más en mi persona, nuestra persona. Yo estoy a 1 hora y media de lo de la frontera de Texas y pues se vive una situación intensa. Lo que ustedes comentan sobre la convivencia entre y los migrantes, me parece acertada la palabra convivencia, que no sea una llana y simple tolerancia. Lo de la tolerancia tiene un límite, establece unas barreras y, y en esas barreras pone de un lado y otro a lo de las personas. Pensemos que esas barreras, las barreras
geográficas pues son netamente humanas, establecidas para poder diferenciar a personas. Nosotros tenemos un fenómeno migratorio intenso en México, la frontera sur y frontera norte, somos el puente. Y aquí en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, hay muchos migrantes y que se han establecido casas de alojamiento para que ellos, eh, después de caminar o transitar por varios países, lleguen a un lugar y se les abra la puerta de nuestro país, México, en donde inclusive la convivencia llega a tal paso que muchos establecimientos, empresas, industrias, abogan para que se queden a trabajar, ¿sí? Y yo creo que ahí se vive una convivencia, porque inclusive muchos vienen con hijos y se les ha permitido que sus hijos ingresen a nuestras escuelas, ¿sí? Entonces yo creo que esa convivencia, más que una llana y simple tolerancia, habla de una nueva humanidad, de mirar al otro no con ojos extranjeros, sino con ojos de amor, con ojos de compasión, con ojos de tender la mano, ¿sí? Porque no sabemos en qué momento nosotros nos vamos a convertir eh, en personas que vamos a despertarnos en un lugar diferente al nuestro. Sí, entonces a mí me llamó la atención ese término que escribieron en convivencia, estar con el otro, sí, y el otro, aunque sea extranjero, es un hermano como tal, y debemos de poder acogerlo y recibirlo, ayudarlo, ¿sí? Y creo que en este momento es todo lo contrario. Sabemos la política pública que hay en diversos lugares, que esa xenofobia, ¿no? De hacer el otro como lo que es el enemigo. Yo creo que no es el camino. El camino es construir puentes de comunicación, de paz, de esperanza, ¿sí? No excluir, porque eso tarde que temprano nos va a llevar a situaciones demasiado complejas como las que estamos viviendo hoy. Eso era el comentario, me parece muy bien acertado lo de la palabra convivencia más allá de una tolerancia. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Norma. Gracias, gracias Juan. Me emociona mucho lo que dijiste y yo reconozco a México en un país eh, que justamente, como siempre se dice en México, que está demasiado lejos de Dios y demasiado cerca de los Estados Unidos, ¿no? Es un país muy particular, un país donde aparte de el valor de los mexicanos con su historia cargada de, de, de sabiduría indígena, ¿no? De maestría indígena. Entonces, sí, yo tengo un particular respeto por los mexicanos y me, me atrevo a imaginarme, no sé si llego a imaginarme bien, cómo es vivir tan cerca de esa frontera que acabas de mencionar, ¿no? Tan cerquita de ahí, de uno de los sitios donde en el mundo se están pasando de las peores cosas actualmente, ¿no? Este, sí, para mí es clave distinguir entre convivencia y tolerancia, ¿no? Y como tú bien dijiste, tolerar tiene un límite, ¿no? De un momento, no, este es el límite de mi tolerancia y no voy más allá. Tengo con la palabra convivencia, hay una posibilidad creo que es el motivo de estas videoconferencias, que es la posibilidad de realmente de encontrarse los unos con los otros, de convivir, como creo, Juan, que tú has sido muy clave con resaltar la palabra convivir, ¿no? Es vivir los unos con los otros, ¿no? Este, y, y sé que, bueno, que como te decía, eh,
México es un país que tiene mucha fuerza, mucha particularidad, y bueno, y es un país que marca la pauta en América Latina también. Sí, y la clave, como tú dijiste, es la convivencia más que la tolerancia. Te agradezco mucho por tu aporte, me parece importantísimo. Gracias, Pablo. Muchas gracias Juan por tu aporte. ¿Alguien más que le apetece abrir el micrófono, compartir, comentar? Porque al final de cuentas es verdad, todos de alguna forma somos migrantes. Dale, Julián, que te veo que te has abierto la cámara. Sí, sí, no, he puesto en el chat que me gustaría dar una pequeña opinión, sobre todo de esperanza. Estoy de acuerdo, bueno, primero felicitar a Pablo por la conferencia y bueno, lo que es una realidad, ¿no? Y bueno, José Antonio ha dado la clave. Yo creo que en estos momentos somos inmigrantes hasta de el país de al lado. No hace falta. Yo voy a Francia y ya no es lo que era. Voy a Portugal y me siento inmigrante, y al revés y al derecho. Es decir, no se necesita transitar continentes. Hemos creado muros desde la política, desde esos principios inalterables, esas jerarquías intransigentes en general, que, bueno, pues eres de A o eres de B, las creencias van asociadas a A o B, y los inmigrantes o los tal son utilizados, o sea, como personas somos utilizados. Yo me siento también inmigrante hasta en mi propio país, porque depende también de la economía económica de escala. Entonces, deciros que, lógicamente, la situación, la globalización ha traído como consecuencia la intolerancia en general. Y la intolerancia en el sentido de ni siquiera puedo hablar no sé a qué, o ni siquiera puedo crear una comunidad y una conversación. Sin embargo, eso no es así. Yo quiero dar ese mensaje de esperanza. Yo creo que desde lo pequeño se crece y a tu alrededor, si tú realmente tienes esas creencias de colaborativas, participativas, de convivencia, de reconocer al otro como una persona más, como tú, ni más ni menos, vas a ir creando ese pequeño círculo como una onda expansiva, y quédate con lo que haces. No mires tanto la política, la logística, la estrategia, porque si vamos por ahí es como para reventar de tristeza en estos momentos. Y digo a nivel mundial, me da igual, arriba, abajo, a la derecha, que a la izquierda, lo vemos ahí, pero sin embargo, el ayudar, el convivir con el que tienes al lado, el reconocerle. Y hay una frase que me ha encantado, Pablo: cada vez que enseño aprendo más. Pues esa es la actitud. Según enseñas, yo he sido profesor, he aprendido de los alumnos. Y eso es cuando uno está en verdadera comunión y comunicación. Entonces, la esperanza, no esperemos que desde la alta política se pueda, sino desde nuestra hacer y haciendo cada día. Y creando esa expansión, esa comunidad de ayuda, de convivencia, y que, eso sí, hacerlo visible a través de estas conferencias, de lo que sea, hacerlo visible, participativo, e ir creciendo. Y probablemente dentro de unos años estaremos en otro escenario, quien esté, y que sea efectivamente aquellos que han venido aquí a labrarse un porvenir honrado, correcto, trabajando, a veces inagotablemente, pues sean los motores de este país, en este caso de España, ¿no? Yo creo que eso va a ser así, y lo que pasa es que hay que dar tiempo. Pero estamos en una época un poco dudosa, triste, rabiosa. La gente, no sé, espera milagros donde no puede haberlos. Los tienes que hacer tú. Tienes que ser valiente y tienes que aguantar ese tirón. Nada más, no quiero
No sé, Pablo, pero estoy y José Antonio igual, estoy de acuerdo en eso. No, hay que pensar, pero hay que hacer en tu círculo más cercano, que es a donde tú puedes llegar. Eh, tener, tener la posibilidad de incidir sobre los que están contigo. Perdón, es como una música, no sé qué pasó. Bueno, digo que decíamos que eh, eh, yo lo que he aprendido en la vida es que generalmente los que más callan son los que más podrían decir cosas y aportar cosas, ¿no? Pero claro, Claro, eh, si te callan obligado, por supuesto que es porque tienes cosas que decir, ¿no? Y si, y si más bien, y si también, bueno, no sé, a mí de tu intervención me pareció clave que eh, logremos entender que es, como dije antes, escuchando es que aprendes y también diciendo, pero siempre en una actitud de escucha, te escuchas a ti mismo cuando interactúas con claro, otros y ahí se vive un momento muy particular de mucho asombro, ¿no? Yo, eh, como pensando en esa canción famosa, Gracias a la vida, tengo que dar gracias que en esa admiración claro. continua que me ha tocado vivir en vida, he aprendido de mucha gente, y de gente de la más sencilla han sido las cosas más hermosas que he aprendido, ¿no? En cambio, los grandes políticos creo que viven en función de un proyecto, ellos, concretamente ellos, un proyecto personal y no de un proyecto colectivo. Y, me- y- Efectivamente, y es increíble decirlo así, los políticos que son los que supuestamente les toca asumir la función pública, suelen ser los que más, eh, los que menos escuchan a la sociedad, ¿no? Y es un poco lo que quizás estemos viviendo en España en estos minutos, en estos momentos. Eh, claro. pero también te agradezco por ese mensaje de esperanza que diste, que me parece fundamental, ¿no? Que me parece que siempre, que siempre da para seguir adelante. Y eso es lo bonito. Gracias. Sí, yo no quiero ocupar el tiempo porque hay otra pregunta, pero yo cada día, si se hace una pequeña acción que sirva para alguien que necesita, sea o no migrante, pero normalmente los que más necesitan, a veces pues, para emprender cosas, pues en eso me quedo. Y si al cabo del año he podido 15 cosas favorecer, pues he aprendido de ellos y en eso me quedo. El premio lo tengo en mí mismo. Y no espero nada de arriba, porque somos muchos callados y además amordazados por hipotecas, por cuestiones que nos impiden movilizar. Con lo cual, pues tú haz lo que puedas hacer y intenta en la medida de lo posible expandir lo máximo posible, ¿no? Y nada más, es eso, no quiero. Y muchas gracias, Pablo, porque es así. Yo hoy, por ejemplo, por la mañana, pues he hecho una cosa que ha favorecido a una persona que necesitaba un espacio, pues para desarrollar su microemprendimiento. Hemos ido a los servicios sociales y se ha conseguido. Bueno, pues perfecto, ya está. Y así, haciendo, se hace y se construye. No esperando a que te den una directriz desde arriba. Me gustó mucho lo que dijiste. Me identifico mucho con lo que dijiste. Mm. Este, sigo escuchando, me encanta escuchar, intercambiar además, tener esta posibilidad de intercambiar que, que, que se genera a partir de esta intención de hablar sobre inmigración, de hablar sobre convivencia y hablar sobre eso que yo digo, ¿no? Bueno, para mí el término de libertad de expresión como valor fundamental, ¿no? Y para que haya libertad de expresión también tiene que haber la posibilidad de tú tener dignidad humana, ¿no? Y Exacto, dignidad eso es humana. fundamental. Exacto, compartir dignidad humana, Mu- haciendo. muchas gracias, Julián. Hay una pregunta más, yo creo que va a ser prácticamente la última.
No sé si es que alguien más quiere comentar antes algo, pero bueno, aquí me parece interesante todavía de hablar sobre ella. Y dice, ¿cuáles son los pilares para mantener y fomentar la democracia? Qué buena Y, pregunta. Está también, ¿no? Bueno, yo creo que un factor decisivo para para que florezca la democracia es la posibilidad de que haya educación y que la gente, a través de la educación, sepa valorar lo que tiene, ¿no? Creo que la educación juega un rol fundamental y que es en países donde la educación se toma en serio que la democracia se logra, ¿no? Y creo que eso es un poco porque digamos, a los poderosos, a los que solo se escuchan a sí mismos, eh, siempre van a tratar de que la gente no se pueda expresar. Y no sé, o sea, yo te digo, ya que hemos citado algunas frases célebres hoy, está esa otra que diría, yo no estoy de acuerdo con usted, le daría mi vida por su derecho a decirlo, ¿no? Y bueno, creo que sobre esas bases es que podemos lograr este, echar a andar las democracias, con educación, con dignidad. Yo insisto mucho en la dignidad. La dignidad para mí implica tener salud, tener la posibilidad de, de expresarte, tener la posibilidad este, digamos, la democracia se construye con educación y se construye con convivencia. Creo que esos son los dos pilares básicos que tiene que tener, ¿no? Disculpa si me enredo un poco las palabras, pero esas son para mí las dos palabras clave: educación y convivencia y dignidad junto a eso también, ¿no? gracias, Pablo. Esto me lleva a preguntar luego, o sea, o sea, entonces, para fomentar la educación, perdón, para fomentar la convivencia, o sea, los pilares de la convivencia serían a través de la educación y convivencia. Entonces, los puntos para desmontar la democracia sería lo contrario, o sea, es decir, sería no generar convivencia y no trabajar en la educación. Bueno, yo creo que cuando estamos en situaciones autoritarias, los que mandan son los primeros interesados en que no haya educación, son los primeros interesados en que la gente sea ciega, no, sea que la gente no tenga criterios de referencia y que sobre la base de la ignorancia, puedan mandar todo el tiempo que ellos quieran, ¿no? Creo que eso es lo que los autócratas suelen poner como máxima de vida, digamos, como proyecto de vida de ellos, ¿no? Es un poco irónico decirlo, pero creo que tiene un valor así. Mm. Muchísimas gracias, Pablo. Todavía tiene alguien más la oportunidad, si quiere, de comentar, decir algo, y si no, vamos a ver si es que alguien más se abre el micro o se abre aquí. Lucy, qué lindo verte. Hola, ¿qué tal? ¿Quieres No, preguntar, compartir? solamente comentar que sobre eso que ha dicho sobre generar proyecto de vida, ¿no? Con objetivos comunes. ¿Qué falta hace eso? Desafortunadamente, eh, en mi caso, yo he podido emigrar a España después del trayecto de vuelta de mis abuelos, pero por una cuestión voluntaria. Pero ¿cuántas personas hoy tienen que emigrar por fuerza mayor porque no pueden estar en sus países? Estoy ahora mismo en Brasil y veo el precio de los alimentos y pregunto cómo mucha gente puede comer. Y pregunto, ¿por qué eso no afecta a los demás? ¿Por qué eso no afecta en el propio país para que se hagan proyectos comunes para cambiar esas situaciones, para que no se tenga que emigrar forzosamente a otros países? Entonces son cosas que reflexiono muchas veces. Bueno, gracias, Lucy, por tu intervención. Este, Realmente, lamentablemente, hay unos sectores sociales que son más pudientes y que solamente piensan en ser más pudientes, ¿no? Eso es una lógica que se instala en la gente en los grandes capitalistas, digamos, este, porque
es una lógica muy perversa, una lógica donde el dinero llama al dinero y entonces más dinero, pero más dinero, etcétera, etcétera, y cada vez menos la posibilidad de compartir con los demás y cada vez menos vivir para servir a los otros. Yo creo que en Brasil, por cierto, Brasil es un país con un récord de injusticia social, dicen que es de las sociedades más injustas del mundo, tengo entendido, ¿no? Donde está peor repartido la riqueza en Brasil. Y creo que siendo un pueblo hermoso, es un pueblo que se ha jugado a ser ignorante, a tratar de mantener la ignorancia para, bueno, para aprovecharse de él, ¿no? Y creo que ese ejemplo brasileño, o sea, Brasil reitero, es un país para mí hermosísimo, pero creo que ese ejemplo de las sociedades más desiguales, de las sociedades más excluyentes, es lo que es como poder entender cómo funcionan los mecanismos humanos excluyentes, los mecanismos humanos de injusticia. Y, y creo eh, que para lograr las democracias que tanto nos cuesta, debemos, eh, debemos reivindicar los proyectos colectivos. Educación es antes que nada un hecho colectivo. No hay educación posible si no hay un hablante, un escuchante y la posibilidad de que el escuchante luego se convierta en hablante, ¿no? Que sea un intercambio de cosas, ¿no? Hay un brasileño genial para mí, que es Paulo Freire, que, bueno, que yo admiro muchísimo y que me parece que es el ejemplo de haberse preocupado por escuchar a los demás como sobre todas las cosas, ¿no? Y bueno, quisiera poder ser digno de su ejemplo, del ejemplo de Paulo Freire, digo, ¿no? No sé si te respondí, Lucy, lo que tú comentabas. Muchas gracias. Liz, que ha entrado y está desde California, sí, Liz, que pregunta si puede intervenir. Por supuesto, Liz, puedes abrirte el micrófono. Pero aprovecho, bueno, de comentar, yo creo que sí, tal vez ha salido y estaba intentando entrar de nuevo. Me parecía preciosa la participación, además que de diferentes puntos del mundo, eh, es riquísimo, desde México, California, Colombia, me parece, no sé, ahí también, no sé si de dónde más, pueden escribirlo en el chat si quieren también, de diferentes lugares del mundo que están. Aquí está Liz otra vez. Y me parece precioso. Bueno, con Liz ya vamos a ir cerrando. Sí, a ver, Liz, ábrete el micro. Ojalá que abras desde Bilbao, de España. Maravilloso. Desde Madrid también. Bueno, que estamos aquí. Pero sí, es un grupo precioso, precioso. Pues nada, vamos a ir cerrando. Qué pena con Liz, que no ha podido hacer la pregunta, pero bueno. Liz, si es que ves esta grabación, igualmente te agradecería que si quieres hacer la pregunta o quieres comentar algo, lo puedes hacer también a nuestro correo, a info@fundaciontorresyprada.org, y ahí también te podemos contestar y podemos compartir. Si quieres dejarnos tu teléfono también para contactar contigo, me encantará hablar contigo y con todas las personas que quieran también hacerlo. ¿Vale? Entonces, nada, vamos a cerrar este espacio. Agradecer primeramente a Pablo. Muchísimas gracias, Pablo, por todo el aporte, el cariño que le has puesto a toda a toda esta presentación que has hecho, a este espacio de reflexión que nos llevamos. Y yo aquí me puse unos cuantos apuntes y decía, bueno, convivir, escuchar, crear comunidad y comenzar por lo pequeño, ¿no? Y yo creo que son claves importantes, ¿no? Fomentar la democracia a través de la educación y la convivencia. Me encanta, me llevo esto, me quedo con esto y muchísimas gracias a los que estáis presentes, a, a las, a las y a todos, muchísimas, a las personas que estáis y a los que vayáis a ver esta conferencia, este espacio de reflexión. Os agradezco también. Os invito a hacer vuestras preguntas, os invito a que nos sigáis por nuestras redes. Vamos
promoviendo nuevos espacios. Hemos lanzado también un cuestionario que lo encontráis en nuestras redes. Por favor, os invito a que lo rellenéis. No toma mucho tiempo y el aporte es valioso y muy, muy grande, más grande de lo que os creéis. Así que nada, muchísimas gracias y que tengáis una buena tarde. Bueno, muchas gracias, Gracias. muchas gracias. Saludos desde México. Muchas Igualmente. gracias, Juan. Te agradezco. Gracias. Lindo veros. Muchísimas gracias, Lucy, Claudia, Virginia. Chao. Germán, Manuela. Adiós, adiós. Adiós. Lindo verte, Germán. Gracias.